La división audiovisual del Grupo Esferas presenta Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio, con Alejandro Ordóñez. Muy buenas tardes. Agradecido con la vida una vez más por esta oportunidad. Para mí es un privilegio compartir contigo reflexiones sobre nuestra vida, nuestros aprendizajes, nuestros resultados. Esferas en la Radio es un espacio interactivo donde compartiremos herramientas para crecer y ayudar a otros a hacerlo también. Hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es un privilegio compartir con un personaje que sin duda alguna ha sentado un precedente en la historia de Venezuela. Es miembro de la Asamblea General Constituyente, miembro de número de la Academia de la Historia del Zulia, educador por vocación. Ha sido rector de la Universidad del Zulia en el periodo 92-96 y luego a partir del 98 se encargó de la rectoría de la Universidad Cecilio Acosta. Pero más allá de cada uno de esos cargos, cada una de esos aportes que le ha dado a la sociedad, lo que más me ha interesado de este personaje es conocer su dimensión humana, porque el éxito pasado no garantiza el éxito futuro y él tiene que reinventarse una y otra vez, y es lo que me enamora de lo que está haciendo en estos momentos. Para mí es un privilegio darle la bienvenida para Esferas en la Radio al doctor Ángel Lombardi. Bienvenido a Esferas en la Radio. Bueno, Alejandro, buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿no? Muy, muy generoso de tu parte, producto del afecto y la amistad. Realmente uno, sí, no sé cómo pudiéramos definir el éxito, ¿no? A mí no me gusta pensar que soy una persona exitosa, ¿no? Porque el hablar de éxito es como tarea culminada y satisfacción. Y yo pienso que los seres humanos nunca terminamos nuestras tareas, siempre la vida por delante. De hecho, para mí el tiempo humano fundamentalmente no es pasado, sino presente-futuro. Y la insatisfacción, en el buen sentido de la palabra, siempre nos debe acompañar, porque siempre existe la posibilidad de aprender, de compartir nuevas experiencias. Hay una frase del existencialismo, de la filosofía existencialista, que a mí siempre me ha gustado: vivir en apertura y expectativa. O sea, vivir en apertura y expectativa, es decir, sin cultivar los prejuicios, abierto a la vida, abierto a las experiencias, abierto a la pluralidad de los demás, y siempre pensando que la vida es un aprendizaje. Cuando yo conocí a Ángel Lombardi, fue justamente a propósito de la petición que hicieron los pequeños periodistas de Redonda a la Luna, que querían conocer al rector de la Universidad del Zulia. Y escogimos a aquellos que estaban realmente apasionados por conocerte. Y en ese auditorio del Consejo Universitario, ellos estaban felices porque estaban conociendo al hombre que decía que tenía los ojos como el lago de Maracaibo. Y las cosas que ellos revelaron en lo que escribieron en el año 95, estamos hablando de hace mucho tiempo, permanecen vigentes, porque ellos te preguntaban acerca de quién eras tú, de quién era Ángel Lombardi el ser humano, que era padre de 9 hijos y que estabas orgulloso de ellos y que no sabías bailar y que eso te lo cuestionaban muchas de las cosas y que tenías un sueño. El sueño era ver a Venezuela plural, que todavía creías en Venezuela, que creías que podíamos mejorar muchas cosas. Y las cosas que en ese momento se plantearon todavía continúan vigentes, porque forman parte de tu expectativa de vida también, claro, ¿no? Ahora, en ese matiz tan especial que los niños lograron penetrar en ti y hacer que tú manifestaras justamente tu gran sensibilidad como ser humano, ¿quién es Ángel Lombardi? Mira, son preguntas fáciles, difíciles de responder. La peor definición de uno es la que uno mismo da. Normalmente se dice que uno es muchas personalidades. El que yo soy, el que yo pienso que soy, que no necesariamente coincide con el que soy, lo que piensan los demás que soy, y realmente el que termina siendo uno.
como dice el escritor Borges, o sea, de tanto vivir con Borges ya me he acostumbrado a ser Borges. Tanto vivir con Ángel Lombardi, ya me he acostumbrado a Ángel Lombardi. Es decir, somos básicamente la misma persona que va cambiando. A mí me gusta mucho el concepto de identidad como el que se va haciendo. Sin lugar a duda, ya no yo, sino todos los seres humanos, sin lugar a duda que tenemos una parte importante de herencia, de genética. Eso no está determinado científicamente el porcentaje, pero yo pienso que más del 50%. Hace unos años atrás, en la medida que uno envejece, estaba yo un día en el carro, entonces veo por el retrovisor y me veo los ojos. Y digo, ese es mi papá. O sea, de pronto descubrí por azar que yo era mi propio padre. O sea, terminamos pareciéndonos físicamente a nuestros padres y psicológicamente, sin lugar a duda, a nuestros padres, madre, padre, etc. Entonces, somos una genética y en mi caso, por ejemplo, papá y mamá fueron una pareja que funcionaron como matrimonio toda la vida. Y evidentemente que el referente paterno y materno te acompaña y con la edad se acentúa. Que de paso, una digresión, uno de los dramas nuestros es precisamente en el hogar promedio venezolano, como decía mi suegro, la falta de padre y el exceso de madre. Yo creo que eso ayuda a entender muchas cosas, ¿no? La orfandad. Entonces, bueno, hay una genética. Después, como decía el historicismo alemán, somos, repitió Ortega y Gasset, somos yo y mi circunstancia. Uno no escoge la circunstancia de vida, ni el nacer, ni el vivir, ni el morir. Entonces, las circunstancias de alguna manera te moldean. Entonces, me tocó la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y estos años de la primera mitad del siglo XXI. Y sin lugar a duda que la Venezuela que me tocó era una Venezuela benigna. Es decir, que nos daba oportunidades a todos, o a la mayoría, y el hecho de que nosotros pudiéramos acceder con relativa facilidad a los estudios universitarios y el más o menos ser buenos estudiantes nos habilitaba para el beneficio de las becas, que nos permitía formarnos en el exterior. Bueno, eso es una oportunidad única, ¿no? Y después el trabajar, el salario era suficiente para construir una familia. Yo tengo una anécdota muy buena, yo he sido toda mi vida asalariado. Cuando opté al rectorado de Luz, bueno, yo soy humanista, entonces alguien que no simpatizaba con mi candidatura en una asamblea masiva preguntó que cuáles eran mis credenciales administrativas y gerenciales, o experiencia o conocimiento, para aspirar al rectorado de Luz. Yo dije, la respuesta fue textual, casi nada, haber criado 9 hijos con 2 sueldos. ¿Podremos hacer eso en estos tiempos? Entonces, yo creo que ahí gané las elecciones, ¿no? Entonces fue una Venezuela de oportunidades. Ahora el drama precisamente es ese, que en esta etapa, tercera o cuarta edad, como la quieran llamar, nos encontramos en la Venezuela de no oportunidades. Entonces, el joven tiende a pensar que la mejor salida es irse. Yo eso lo respeto. Acabamos de compartir una experiencia en estos días, cuando le preguntaste a un grupo numeroso de jóvenes cuáles eran sus expectativas de irse o quedarse, la mayoría levantó el brazo para irse, ¿no? Eso es real y eso hay que respetarlo. Ahora, el principal desafío en el caso de uno es que, a pesar de que las circunstancias han cambiado dramáticamente en Venezuela en cuanto a oportunidades, no hay que perder la fe en el país, por una razón muy simple. Las sociedades no se suicidan, sino que vivimos ciclos de crecimiento, ciclos de crisis. Y yo estoy convencido porque este ciclo de crisis está por pasar, y de las crisis normalmente quedan aprendizaje. Y yo quisiera pensar que estamos aprendiendo lo necesario para que en el siglo XXI hayamos aprendido la lección fundamental. No podemos seguir viviendo ni de las rentas ni del facilismo, sino hay que vivir de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad y de nuestro trabajo. Vamos a dejar una pregunta en el aire, ¿no?
Estábamos conversando entre bastidores, porque las mejores cosas pasan entre bastidores, sobre la influencia en tu vida de la filosofía alemana, ¿no? De existencialistas como Nietzsche o como Hermann Hesse, que manejaban la figura del río, ¿no? De que tienes dos opciones, o ves el río correr o te metes en el río también. En esa dinámica, la pregunta que quiero que quede en el aire es: ¿cuál ha sido tu más grande aprendizaje en este proceso de vida que has tenido que enfrentar en diferentes facetas? Bien, continuamos con Esferas en la Radio, por Onda La Superestación, en nuestra sección Visiones de Éxito. Habíamos dejado una pregunta en el aire con el doctor Ángel Lombardi y tenía que ver justamente con sus aprendizajes. O sea, hay un aprendizaje que tiene que realizar el colectivo en el país, pero particularmente Ángel Lombardi, ¿qué es lo que ha tenido que aprender? ¿Cuál ha sido su más grande aprendizaje? Mira, la UNESCO, el organismo especializado de las Naciones Unidas, en 1968 publicó un informe, Aprender a Ser. Y el postulado principal, que después lo hemos repetido todos, es que el ser humano es un ser educable desde el nacimiento hasta la muerte. De tal manera que aquella visión terminal de los estudios, que ya me gradué, ya terminé, eso no existe afortunadamente hoy en día. Entonces uno aprende todo el tiempo. Pero además hoy en día hay otra corriente que además agrega algo muy interesante, que tan importante como aprender es desaprender. Es decir, que no solamente estamos aprendiendo todo el tiempo, sino que un montón de cosas que creemos conocer o una cantidad grande de experiencia ya no nos hacen falta. Inclusive pueden llegar a ser perjudiciales. Es un poco cuando la experiencia se mineraliza, ¿no? Entonces que uno dice, bueno, voy a darte un consejo. Entonces, bueno, sí, pero el consejo responde a tu experiencia vital, pero la mía es diferente, porque las épocas nos cambian también. Entonces yo diría, vuelvo a la frase inicial existencialista, o sea, vivir en apertura y expectativa. O sea, en apertura, o sea, no me niego nada. Y expectativa, o sea, sé que la vida tiene desafíos, tiene gratificaciones, tiene situaciones difíciles. Lo importante, y eso lo llamo la filosofía del Quijote, puedo conocer 1000 derrotas. Todo ser humano conoce 1000 derrotas, pero nadie me quitará el ánimo. Por eso cuando alguien me pregunta qué hacer en estas circunstancias difíciles del país, yo digo, primero, protegernos espiritualmente. No podemos quebrarnos espiritualmente. O sea, no podemos perder la esperanza ni renunciar a la esperanza. En segundo lugar, no podemos quebrarnos intelectualmente. O sea, racionalmente podemos en algún momento encontrar respuesta. Y en tercer lugar, pasar de la pasividad de la queja a la acción. Así, cada uno tiene un ámbito de acción. Construir familia, construir escuela, construir ciudad, construir país. Bueno, donde nos toque. A ti te toca construir familia, ciudad, país, desde las comunicaciones, la revista, el libro, el micrófono. Bueno, no perder la fe en nuestros instrumentos de participación y ayudar a que la sociedad, o sea, logre salir de cualquier circunstancia, por muy negativa que sea. No hay nada más difícil que despertar a alguien que estando dormido cree que despierto está. Sí. Partiendo de eso que estamos conversando, desaprender lo que nos hicieron creer que era verdad es una parte muy difícil porque tienes que reaprender, reprogramarte. ¿Qué tiene que desaprender el venezolano y volverlo a aprender? Bueno, mira, la fórmula no es difícil. En primer lugar, tenemos que eliminar totalmente en nuestra mentalidad el hecho de que seamos un país rico, que creamos que somos un país rico. Anteriormente, en las sociedades premodernas, la riqueza tenía que ver con los metales preciosos. Bueno, el que tenía metales preciosos era rico, pues. Pero no era rico la sociedad, sino era un grupito, el que tenía acceso a los metales preciosos. Después la riqueza era la propiedad de la tierra, pero no era rico el campesino pobre, sino el latifundista, el propietario de tierra. Después mantuvimos esa mentalidad premoderna en Venezuela y creíamos que por tener petróleo y oro y uranio y tierras y aguas éramos ricos. Y resulta que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, un escritor escocés del Imperio Británico, pero escocés, Adam Smith, escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones.
y allí postuló lo que es hoy en día dogma de la economía, que la riqueza de una sociedad es su gente. Es decir, la gente preparada, la gente que trabaja, la gente que ahorra, la gente que es solidaria. Entonces nosotros, a pesar de que hace 300 años se descubrió la definición de riqueza moderna, nosotros seguimos manejando un concepto de riqueza premoderno, recursos naturales. Entonces, ojalá que esta crisis sirva para desaprender de que somos ricos porque tenemos recursos naturales y entender que la riqueza somos nosotros. Ese, por ejemplo, es un ejemplo práctico de qué aprender y qué desaprender. El país está sufriendo de mucha desesperanza. Realmente lo que me encuentro cuando hicimos el conversatorio con los estudiantes que estaban recién egresando del IUTEPAL, el 49% de esas personas querían irse del país justamente porque hay una desesperanza, ¿no? Y conversábamos entre bastidores lo que ocurría con la generación anterior, que tenía una expectativa de vida diferente a la actual. Y por supuesto los hijos estaban a la expectativa de mejorar su estilo de vida. ¿Cómo hacemos para inyectarle esperanza a las personas? ¿Por qué quedarnos en el país? Mira, no es suficiente el discurso. Podemos discurrir, podemos convencer, podemos hablar, pero realmente la tarea principal no está en el discurso. En primer lugar, el modelaje, la actitud, que vean en ti una persona que a pesar de los pesares sigue creyendo en el país. O sea, pero no como discurso, repito, sino como modelaje. Y en segundo lugar, participar en los procesos políticos para cambiar las circunstancias. ¿Sí? La ciudadanía implica compromiso. O sea, esa tontería, no, yo no soy político, yo no soy militante, no. La política, según Aristóteles, lo da la condición de ser social. Como seres sociales somos responsables, no importa que yo no milite un partido o que no vaya a las manifestaciones, pero tengo que votar o dejo de votar o tengo que opinar. Entonces tenemos que cambiar las circunstancias políticas, tenemos que recuperar el proyecto democrático nacional que se viene desarrollando desde los años 30, en el 36 con el programa Febrero de López Contreras, en el 40 con la creación del Instituto Pedagógico Nacional, en el 47 con el sufragio universal, en el 59 con el proyecto democrático del pluralismo político. Es decir, que la sociedad venezolana ha ido creando un proyecto democrático, la creación de las clases medias, o sea, que dejamos de ser un país de campesinos para convertir en un país urbano de clases medias, porque inclusive la gente humilde tiene mentalidad de clase media. Porque qué persona humilde no aspira a que sus hijos estudien o que sus hijos tengan éxito económico. Entonces, bueno, continuar desarrollando ese proyecto y no caer en la tentación ni del mesianismo de nadie, ni el autoritarismo militar, ni mucho menos dictadura, sino que Venezuela se graduó de país moderno en el siglo XX y ahora tenemos que definitivamente acceder a la modernidad del siglo XXI. Hay un razonamiento que estábamos conversando justamente en ese conversatorio que tenía que ver con la famosa frase de que tenemos petróleo para 200 años. Sí. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. ¿Qué va a ocurrir dentro de 200 años? Si pensamos que el petróleo va a ser fuente de energía en 200 años, ¿qué va a pasar entonces con la actitud del venezolano actual que tiene que proyectarse en 200 años pensando que tiene esa capacidad para producir dinero a partir del petróleo que no sabemos si realmente va a ocurrir? Identificamos y regresamos con más de Ángel Lombardi en Esferas de la Radio. Continuamos con Visiones de Éxito. Y las cosas que pasan entre bastidores son maravillosas. Debíamos hacer un programa de radio justamente de lo que ocurre entre bastidores, por todas las cosas que conversamos, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir en Venezuela en 200 años? Es una proyección que es imposible hacer, pero sí podemos producir un razonamiento que nos indique que la tecnología está en progreso y que sin duda alguna las fuentes de energía serán otras. ¿Qué hacer con ese aforismo, ¿no? Una vez le preguntaron a Keynes, John Maynard Keynes, el famoso economista británico, sobre el futuro, y él dice: lo que sí te garantizo que en 30 años todos estaremos muertos. Y Kant decía, el filósofo Kant decía, profetizar es una necedad. Mira, nadie sabe realmente lo que va a pasar, no en 200 años, sino mañana. Pero lógicamente estamos obligados a proyectar, y como tú muy bien decías, tecnológicamente no luce
como que el petróleo va a durar tanto tiempo como fuente de energía principal. Pasó con el carbón. Hoy en día ya se habla de energías alternativas y energías limpias. El sol, las mareas, el viento, los biocombustibles. Tal manera que tener 200 años de petróleo bajo tierra para ver qué va a pasar, lo más seguro es que no va a servir para mayor cosa, ¿no? Sí, es realmente preocupante. Ahora, tú como historiador, ¿de qué manera crees tú que ha influido la historia en la situación actual de Venezuela? Mira, más que hablar de historia, habría que hablar de conciencia histórica, porque realmente la historia es lo que sucedió. Así, esa historia, cuando yo digo Bolívar nació en Caracas, es un dato objetivo. Hay un documento que me respalda que Bolívar nació en Caracas en 1783, creo. El problema de la historia no es el hecho, el dato, sino la interpretación del hecho, que normalmente lo hace el historiador o lo hace otra gente. Y casi siempre interpretamos a favor nuestro, o sea, a favor de nuestros intereses. Por eso hay que distinguir entre historia e historiografía. Historia hecho, historia escrita. La historia hecha es un dato empírico. La historiografía, la historia escrita, que es lo que normalmente nosotros leemos y estudiamos, es una interpretación de la historia. Y es una interpretación interesada. Por eso los historiadores decimos que la historia escrita es fundamentalmente ideología, es decir, falsa conciencia. Entonces, lógicamente, cuando estamos enseñando historia, realmente estamos enseñando una interpretación de la historia que casi seguro es una falsa conciencia porque está expresando los intereses del sector social o de la gente que está gobernando. Cuando Páez desplaza el liderazgo de Bolívar, o sea, la historia que se hace es una historia paecista que disminuye a Bolívar. Cuando vienen los monagas, se hace una historia que disminuye a Páez. Cuando viene Guzmán, disminuye a los monagas y a Páez y reivindica a Bolívar. Cuando viene Cipriano Castro y Gómez, que necesitaban legitimar su poder, reivindican a Bolívar, igual que Guzmán Blanco. Y como recientemente acaba de hacerse, se reivindica a un Bolívar chavista o un Bolívar bolivariano. Pero no es el Bolívar realmente histórico, sino el Bolívar interpretado. Entonces el drama es que mientras sigamos manipulando la historia, estamos creando falsa conciencia, como por ejemplo decir que somos un país rico, que somos un país de libertadores. Es decir, repetir una mitología nacional que al final, en vez de liberarnos, nos esclaviza, ¿no?, frente a los poderes de turno. ¿Y cuál es la diferencia de la interpretación de esa historiografía pasada y la actual? No, hoy en día tenemos la historia no científica, porque la historia nunca llega a ser científica, el conocimiento histórico nunca llega a ser científico 100%, pero tenemos la historia académica, la historia universitaria que se fundamenta sobre el pensamiento crítico, lo que llamaríamos la historia revisionista, la que demuestra de que esto no es así, como se venía interpretando, sino que podía ser de otra manera. Y normalmente eso se ha logrado al crear un equilibrio entre la versión de los vencedores y la versión de los vencidos. Por ejemplo, si yo hablo de la conquista americana, hay una versión española del conquistador, que es una parte de la verdad, pero la otra parte de la verdad es el testimonio del indígena o después del africano o del explotado. Entonces, al tomar en cuenta ambos testimonios, existe la posibilidad teórica de llegar a un equilibrio interpretativo que nos permite una historia confiable y una conciencia histórica constructiva, confiable. Wow, es complicado eso de entender, sobre todo porque siempre responde a intereses ideológicos particulares. Siempre, en todas partes, absolutamente. Ahora, ¿de qué manera ha influido tu participación europea, porque estudiaste, claro, en tu visión de Venezuela? No, yo creo que es muy importante por aquello que decíamos de yo y mis circunstancias, ¿no? Evidentemente que la experiencia de la cultura europea ha sido fundamental en mi formación, no solamente por haber tenido la oportunidad de vivir como becario temporadas en Europa, sino las lecturas, los autores, ¿no? Entonces, evidentemente que te influye, pero te permite llegar a una conclusión. Hay un axioma que dice de lo particular a lo universal, de lo universal a lo particular. Mientras más he leído
he entendido cuál es mi sitio de pertenencia. Yo soy una persona muy arraigada en Maracaibo, en el lago, o sea, anímicamente yo necesito la ciudad, a pesar de que la ciudad es hostil, a veces agresiva, pero yo necesito la cercanía del lago, y de hecho en mi casa, que llevo 42 años viviendo en el mismo sitio, hay un matapalo en la esquina de mi casa que prácticamente es como mi tótem, o sea, es mi pensamiento premoderno. Entonces hay una vinculación afectiva fuerte, telúrica, ¿no? Pero al mismo tiempo que uno profundiza las raíces, se da cuenta que uno realmente es terrícola. O sea, de hecho, algún día llegará en que desaparecerán las cédulas nacionales y tendremos una sola cédula donde diga terrícola, cuando la tecnología y la ciencia nos lleve a la navegación intergaláctica, ¿no? El Papa Francisco, por cierto, con la última encíclica dedicada a la ecología, acaba de dar un paso muy importante en esta dirección. Anteriormente las encíclicas de los papas decían a los católicos, a los cristianos, a los hombres de buena voluntad. Francisco se ve de tontería y esta encíclica a la humanidad, porque el tema ecológico deja de ser un tema nacional o religioso de una particular visión del mundo y se convierte la tierra casa del hombre, casa del ser humano. Entonces, en ese sentido, la experiencia europea, para regresar un poco a tu pregunta, me ha permitido arraigar más mi pertenencia local, pero al mismo tiempo entender que somos parte de una sola tribu, la tribu humana. Somos habitantes del mundo. Sí, claro, eso lo comprendí con los pequeños periodistas de Redonda la Luna, sí, cuando llevamos esto a 5 países latinoamericanos, donde las necesidades eran las mismas, sí, donde las inquietudes eran las mismas. Vamos a dejar una pregunta en el aire y tiene que ver con, sabemos que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro. Estando ya en este momento donde has cumplido tantas etapas y además has trascendido en la historia justamente por los aportes que has dado a la colectividad, a la sociedad, ¿de qué manera Ángel Lombardi se reinventa cada vez? Justamente en esta etapa que no sé por qué la llaman la tercera edad, ¿no? Es como debe ser como la cuarta edad, ¿no? Identificamos y regresamos con más de Ángel Lombardi. Estoy disfrutando tanto compartir con esa visión del matapalo, del tótem de Ángel Lombardi. Yo me imagino si ese matapalo contara historias, qué cosas contaría, ¿verdad? ¿De qué manera se reinventa Ángel Lombardi en esta etapa donde ya tú miras al pasado y miras al futuro, estás en el presente, la vida es una secuencia de presentes vividos? Claro. Y cuando tú te tienes que desvestir de todo eso que has vivido para reinventarte una y otra vez, ¿de qué manera lo haces? Mira, hay 2 principios filosóficos existenciales muy importantes: la curiosidad y el asombro. Bien, no importa la edad que tengas, si tú eres una persona joven y pierdes la curiosidad y la capacidad de asombro, estás listo. No importa la edad, la vejez que tengas, si mantienes la curiosidad y la capacidad de asombro, estás vivo. Estás vivo. En mi caso, a mí me ayuda mucho, primero, mi familia, o sea, el entorno familiar, o sea, 9 hijos, 16 nietos, mi profesión, rodeado de estudiantes, gente joven todo el tiempo, personas de muchas edades, muchos pensamientos, y básicamente una afición que yo he tenido desde muy jovencito y que tiene que ver, entre otros autores, los 2 que tú citabas hace un rato, Nietzsche y Hermann Hesse, que es la lectura y el cine. O sea, yo soy un lector de toda la vida, muy curioso. O sea, soy cazador de libros. Y el cine es un lenguaje extraordinario, porque por eso lo llaman el séptimo arte, porque incluye prácticamente a todas las otras artes, ¿no? Incluye la literatura, el arte, la fotografía, la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa curiosidad humana que me rodea y esa apertura y la capacidad de asombro, ¿no? Y lo que tú nunca puedes decir es lo sé. O sea, cuando tú dices lo sé, o lo conozco todo, o ya no tengo nada que aprender, ya uno está listo para la tumba, ¿no? Entonces, curiosidad y asombro es realmente la fórmula de la inteligencia para seguir vivo, ¿no? Wow, eso también forma parte de mi aprendizaje también, justamente cuando tú entras a una etapa donde comienzas a preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Para qué ocurren las cosas en la vida, no? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué viniste al mundo?
Mira, yo no sé a qué vine al mundo, pero he aprendido en el camino de que realmente lo importante es ser útil. ¿En qué medida yo puedo ayudar a crecer a los demás creciendo yo también? Ese es el secreto de la pareja, el secreto de la familia, el secreto de la escuela, el secreto de la vida social. Porque el problema es cuando tú te consigues con gente castradora, gente que o sea, sol negro. El sol brilla para todo el mundo. Los soles negros consumen su energía hacia adentro, que lo llamamos normalmente egoísmo, egolatría. Entonces, en la medida que tú vences tu instinto egolátrico o de que vives para ti, que el mundo tiene que vivir para ti, en esa misma medida tú te reinventas todos los días. Entonces lo convierte en filosofía. O sea, ¿en qué medida yo puedo ser útil? Ayudar a alguien a cambiar un caucho. No pasar indiferente frente a la necesidad de alguien. Si alguien me busca para una tarea, la orden. Sí, yo creo que en la medida que tú piensas que estás a la disponibilidad, porque yo hablaba de apertura y expectativa, pero agreguémosle la palabra apertura, expectativa y disponibilidad. Entonces, cuando la gente te percibe que tú los puedes ayudar a crecer, te hacen crecer a ti y tú te sientes que estás haciendo tu tarea, pues. ¿Cómo evoluciona el ego en tu vida? Después de haber ocupado ya los cargos más importantes, sí. ¿no? Mira, el joven por definición es narciso, egolátrico. O sea, a pesar de las diferencias temperamentales, normalmente el joven es egolátrico por una razón, tiene que serlo, no puede dejar de serlo, por una razón de autoafirmación personal, es decir, la autoestima. O sea, una persona necesita reconocerse, respetarse y creer en él. Esa es la etapa egolátrica de todo ser humano. Entonces el joven normalmente gira en torno a sí mismo, buscando seguridades en función de su existencia y buscando sus objetivos. Bueno, esa es la etapa egolátrica, narcisista de los seres humanos. Pero una vez que tú ya remontas los 30, 40 años, que tienes familia, trabajo, etcétera, ya tú sabes más o menos para qué sirves y para qué viniste, ¿no? Y en ese caso, entonces tú vas desarrollando como una personalidad en donde lo importante no es lo que te pasa a ti en función de tus intereses, sino que lo que nos pasa a todos en función de los intereses de todos. Entonces tú te preocupas por el bienestar de tus hijos, el bienestar de tus nietos, el bienestar de tus compañeros de trabajo, te preocupas por la gente. Entonces llega un momento que tú realmente vas de alguna manera domesticando la egolatría o el narcisismo y te conviertes en una persona a la disponibilidad, en donde no importa los cargos que se tengan, no importa las responsabilidades, uno siempre, nunca deja de ser humano con las características positivas y negativas que hemos desarrollado. Hay una anécdota, cuando un general romano entraba victorioso a Roma, que le concedían los honores imperiales, porque había conquistado X cosa. Entonces él entraba con todos los honores, pero le ponían un esclavo al lado que le decía, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Bueno, yo practico mucho eso, ¿no? Cuando la vanidad o la egolatría se quiere desbordar, recuerda que eres mortal. Entonces eso me hace coger mínimo y me hace intentar practicar la humildad necesaria que necesitamos todos los seres humanos para no aplastar a los demás, para no competir, para no convertirnos en problema para ellos, sino en solución. Desde el año 92 tú estás ocupando cargos gerenciales, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu visión gerencial, primero como rector de la Universidad del Zulia y luego como rector de la UNICA? Mira, ha sido un aprendizaje. Hoy, por lo menos, si tú me preguntaras qué es la política o el gobierno, diría que es básicamente administración y gerencia. Parte del problema que tenemos en Venezuela es que seguimos creyendo que el político es el que habla pistolada o el que promete. No. O sea, un político hoy en la sociedad moderna, un político, un gobernante a cualquier nivel, básicamente sus requisitos son gerencia y administración. Ahora, una gerencia y una administración no mecanicista, ¿no? De normas, reglas, sino una gerencia y una administración que no pierde el sentido humano de las relaciones humanas y laborales, ¿no? Pero la experiencia básica ha sido esa, ¿no? O sea, un aprendizaje importante de tipo político y de tipo de gobierno,
que tiene que ver con que tú eres como una especie de director de orquesta, en donde cada quien tiene su tarea, pero a ti te toca la tarea de la coordinación. La coordinación buscando eficacia. O sea, al final a la gente lo que le interesa es que tú resuelvas los problemas. Y ahí es cuando ellos te perciben como útil. Dicen, no, este tipo no me gusta cómo habla, no me gusta lo que dice, no me gusta cómo piensa, pero es bueno en gerenciar el cargo que tiene y está resolviendo los problemas. Resolvió el problema del transporte, resolvió el problema de los comedores estudiantiles, pacificó la universidad, creó los núcleos de canales. Entonces, es tus tareas de gobierno, que son los desafíos que tú asumiste cuando ofreciste tu nombre para un cargo. ¿Es la misma visión cuando eres gerente de una universidad a la que podríamos aplicar en un país? Claro, sí, es que cuando la universidad no se diferencia de ninguna otra institución en términos gerenciales y de gobierno. O sea, gerenciar un país, gerenciar una academia militar, gerenciar un cuartel, gerenciar una universidad, gerenciar la familia, básicamente responde a la misma racionalidad. O sea, cómo administrar los recursos de manera eficiente para beneficio de la mayoría o de todos. Wow, tremenda respuesta. Vamos a dejar una pregunta en el aire para identificar y tiene que ver con el mensaje que las personas que te están escuchando esperan recibir de una persona que tiene experiencia, que sin duda el tiempo vivido no se compra en la farmacia. Y eso es algo que tú tienes mucha, porque has vivido muchísima versatilidad en experiencias. ¿Cuál es la clave para alcanzar resultados en la vida, según tu perspectiva? Identificamos y regresamos con más de Ángel Lombardi. Bien, continuamos con el doctor Ángel Lombardi. Y me río muchísimo entre bastidores porque hay cosas que definitivamente no compartimos con la audiencia, pero que me hace mucho reír porque es un hombre extremadamente sencillo. Cuando tú ves el currículum de Ángel Lombardi y lo ves después con tanta sencillez, quizás porque la edad hace la diferencia, la experiencia hace la diferencia y sobre todo la capacidad para ver lo que los demás no ven. Quizás esa es la diferencia más importante en tu visión como ser humano, que es lo que más me importa que las personas puedan comprender. Tú has trabajado con jóvenes todo el tiempo, desde mucho antes de ser rector, porque fuiste decano de la Facultad de Humanidades. Yo no sé si le interesará a alguien, ¿no? Yo fui maestro alfabetizador cuando estudiaba quinto año de bachillerato. Dios mío, pero eso fue hace un siglo. Hace un siglo. No, es que en realidad Ángel no es tan viejo. Ángel tiene 71 años, ¿no? Que ya haya sido maestro alfabetizador no es tan viejo así. Pero sin embargo, esa experiencia es notable y por supuesto tengo que hacerte la pregunta en relación con lo que las personas esperan escuchar de ti sobre cómo alcanzar resultados. Mira, muy sencillo. Una vez le preguntaron a alguien que era un genio, o sea, un hombre superior en términos de talento y preparación, y él dice, muy sencillo, 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es el secreto de la vida. Porque el talento que todo el mundo tiene, lo que pasa es que los talentos son diversos. Uno tiene el talento para el béisbol, otro para el boxeo, otro para la lectura, otro para el cine. Es decir, los talentos son diversos, ¿no? El drama es que cuando no podemos desarrollar el talento por circunstancias socioeconómicas, que es la diferencia que hacía Aristóteles entre la semilla y el árbol. La semilla es igual, pero una semilla en buen surco produce un gran árbol, una semilla igual en mal surco, o sea, no produce nada. Entonces el problema, el secreto de la vida, parte del talento, que repito, no depende de nadie, sino de Dios, los que creemos en Dios, o de la naturaleza, o de la genética. Básicamente son las oportunidades, que tampoco dependen de uno, pero fundamentalmente lo que sí depende de uno es el esfuerzo, la laboriosidad. Cuando uno oye a un pianista, un violinista de primera, una ejecución magistral, dice, oye, qué bien toca, ¿no? Bueno, ese que bien toca, que son minutos, ha significado para él horas y horas y horas de práctica.
decir, la perfección humana, técnica o intelectual o artística o laboral, se logra por dedicación. Y los seres humanos todos tendríamos que desarrollar la capacidad de la laboriosidad. Ahora, claro, si yo soy perezoso y me gusta más el bonche y prefiero dormir, no trabajar, y las horas de estudio, paseo, confundo las cosas, evidentemente que al final el resultado es pequeño. En cuanto a éxito, que ha usado la palabra éxito, tu éxito va a depender de tu laboriosidad, de tu dedicación. Ahora, evidentemente, que las oportunidades y el talento van a ayudar, pero ya eso no depende de uno. Si uno sirvió para esto y tuvo las oportunidades, bueno, gracias a Dios, pero básicamente, repito, el éxito y el fracaso en la vida depende de la dedicación. ¿Tú crees que uno crea las oportunidades? Que ciertamente en momentos de crisis uno se vuelve más creativo para Claro, en parte sí, no siempre ni totalmente, ¿no? O sea, hay oportunidades que te aplastan. En este momento los venezolanos están aplastados por la inseguridad y están aplastados por la hiperinflación. O sea, hagamos lo que hagamos, son dos realidades que aplastan. Pero evidentemente que la creatividad o la actitud frente a esa problemática varía. Y ahí quizá también tiene que ver entonces la diferencia en el éxito o el no éxito, ¿no? ¿Tú crees en la ley de atracción? No sé cómo la interpretas tú, pero evidentemente sí, esa es una ley cósmica, universal, o sea, y a nivel humano funciona. Hay empatías naturales y antipatías naturales sin tratarse. Hay gente que nunca se vieron y empatizan, y hay gente que nunca se vieron y simpatizan, ¿no? O sea, sí, evidentemente que hay todavía cosas no explicadas científicamente, pero existen. ¿Qué hemos atraído los venezolanos con la actitud que hemos asumido? Lo que pasa es que no se puede generalizar. Somos 30 millones de personas. Entonces, que 1,5 millones, 1,5 millones, 2 millones se vayan, eso es respetable, pero es una minoría. Que un determinado porcentaje esté con el gobierno, en un momento pudiera ser mayoría, después minoría. Que un determinado porcentaje pudiera estar con la oposición, eso es una minoría y una mayoría. Entonces, eso es relativo, eso se mueve, ¿no? Ahora, en su conjunto, la sociedad venezolana, evidentemente que esta crisis nos sorprendió a la mayoría. ¿Por qué nos sorprendió? Bueno, porque teníamos medio siglo de que todo funcionaba bien en Venezuela. Había dinero, había oportunidad, había prosperidad, había ascenso social, prácticamente nos convertimos en una sociedad fácil, porque tener éxito en Venezuela no era difícil. Sobraban las oportunidades, sobraban los recursos. Cuando viene el problema, es que entonces nos asustamos. Yo diría que ese ha sido el principal problema nuestro, que no estábamos preparados para dificultades. Es como quien aprende a nadar una piscina y lo tiran a mar abierto, ¿no? Él sabe nadar y nada muy bien, pero nadaba en piscina, pero aquí hay tiburones y hay olas, ¿no? Entonces, pronto, ese buen nadador no sabe nadar allí, hasta se puede ahogar. En cambio, otros se adaptan y lo logran. Entonces, yo diría que hay una frase que unos amigos míos han repetido en una conversación que tuvimos, que yo decía: nosotros hemos perecido como sociedad por comodidad. Tu país está feliz, recuerda aquello, ¿no? El mayamerismo, está barato, dame dos, tu país está feliz. Nos acostumbramos tanto a eso que creíamos que a Venezuela nunca nos alcanzarían estos problemas. Y cuando nos alcanzaron, nos volvimos autoflagelantes. O sea, no cultura de la queja. Todo el tiempo nos quejamos. Entonces, quejarse es natural y humano, pero exagerar la queja es peligroso psicológicamente, porque nos vuelve pesimistas, cansados, no activos, esperamos fatalistas. Entonces yo diría que esto es un aprendizaje, las dificultades son reales, no hay que negarlas, pero tampoco dejarse aplastar por ellas. O sea, una de las características humanas es precisamente vencer dificultades. ¿Existe la esperanza? Absolutamente. Sin esperanza el ser humano creo que se suicidaría, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, ya creo que intenté responder con el concepto de ser útil, ayudar a crecer a los demás. Si mi esposo y yo cumplimos, si Dios quiere, el próximo año 50 años de casado, fuimos 3 años novios, hemos compartido una vida. Yo pienso que hemos sido exitosos en la medida que ella ha crecido conmigo
y creo que ella ha sido exitosa porque me ha permitido crecer a mí. Una mujer, una esposa, una mujer que castra, no salgas, no hagas esto, no haga lo otro por desconfianza o por lo que sea, termina anulando al esposo y viceversa. Los esposos que celan demasiado a las mujeres, que no quieren que estudie, que no quieren que trabaje, terminan castrando a la relación. Entonces, en vez de ser factor de crecimiento, somos factores de castración. Entonces, yo diría que lo importante es aprender a crecer junto. El éxito, en este caso, aparte de ser útil al entorno donde uno se mueva, aprende que la gente te perciba, este tipo me ayuda, directo o indirectamente, sin pretender que me ayude, ¿no? Pero me ayuda. Entonces pronto a ti te llega un estudiante y dice, mire, rector, profesor, tengo esta tarea, quiero entrevistarle. Lo más fácil es decir, chico, no, o sea, ya yo no estoy para ayudarte con la tarea. En cambio, yo trato de estar disponible. Entonces no lo hago por otra razón, sino porque creo que es mi obligación, mi deber, pero no lo hago triste ni bravo, sino lo hago complacido porque creo que estoy siendo útil en esa circunstancia. Claro. Entonces el éxito es ser útil, ser laborioso y ayudar a crecer a los demás. Además, estoy recordando tu anécdota cuando tu esposa tenía el deber al final de preparar 23 teteros. 36 teteros. Claro, 9 hijos, todos muy cercanos. Y los dos trabajaban. Claro, ¿no? Trabajábamos y llegábamos a la casa, que trabajábamos el turno vespertino nocturno en luz, y llegábamos a las 9:30, 10 de la noche. Bueno, nunca vi a Lilia, o sea, brava, ni impaciente, ni brava, sino con aquella tranquilidad, aquella disposición, y estaba cansada y quería dormir, pero aquella disposición de que tenía que hacer y lo hacía. Pues. Esas son Yo ayudaba a hervir, en esa época servían los teteros. ¿Cuál ha sido tu más grande bendición? Bueno, mira, uno normalmente, yo soy un ser agradecido, o sea, yo creo que una de las palabras más importantes en la vida es dar gracias a Dios, gracias a los demás. Entonces las bendiciones, evidentemente, mi familia, mis oportunidades, es decir, todas las posibilidades de crecimiento que uno ha tenido, pues, realmente hay que ser agradecido. Bueno, para mí ha sido un privilegio. Además, ha sido un mensaje de esperanza, un mensaje luminoso, un mensaje donde atraemos cosas positivas. Porque aun cuando sabemos que hay una crisis, la esperanza nos mantiene firmes en el camino. Claro. Las palabras finales, Ángel. Mira, creer en nosotros mismos. Es muy importante que el ser humano cree en sí mismo, creer en los demás, en este caso creer en el país, y estar convencido que el futuro existe y que depende de nosotros construirlo. Wow, excelente final. Para mí fue un privilegio compartir contigo y además con la audiencia de Esferas en la Radio. Diseña un inventario de tus momentos memorables. Impregna a las personas de momentos inolvidables que cuando te recuerden bendigan haberte conocido. Siembra lo mejor de ti. Consciente que por ley de causa y efecto recogerás lo sembrado, pero no de la persona en quien lo sembraste, sino cuando menos lo esperes y más lo necesites. Conviértete en una persona que valga la pena conocer. Recuerda, si continuamos haciendo lo mismo, el resultado también lo será. Si no estamos satisfechos, debemos revisar las decisiones del pasado, las ejecuciones del presente para transformar nuestro futuro. Nos escuchamos el próximo sábado. La división audiovisual del Grupo Esferas presentó Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez. Un espacio para reflexionar sobre nuestros resultados. Esferas en la Radio con Alejandro Ordóñez.